Es un año electoral, es un año en donde el calendario de las elecciones también forma parte de la agenda y se mete en el medio de la pandemia y en el medio de la segunda ola. Y es todo un tema, porque se está debatiendo la fecha, que ya fue postergada, que ya fue cambiada del escenario original. Obviamente todo a raíz de la situación sanitaria. Bueno, vamos a charlar sobre este año legislativo, sobre la decisión que el Senado hoy va a debatir a partir de las 2, si se pospone, no se pospone en medio de este contexto. Le damos la bienvenida a Jeremías Biglia, que es comunicador social, analista político. Jeremías, buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Jeremías? ¿Cómo te va? Bueno, ¿cómo hablar, no, del calendario electoral en el medio de lo que está sucediendo, en el medio de la segunda ola, de esta crisis sanitaria o de esta situación sanitaria que está viviendo el país, ¿no? Sí, la verdad que hablar de estos temas en este contexto es sumamente dificultoso, pero no podemos desconocer que la política y siempre las disputas por el poder continúan y siempre existen. Sí, claro. En este sentido, creo que lo importante es destacar que en este caso se trata también de una reafirmación de una ley que ya viene del Congreso aprobada y que previamente fue acordada por las fuerzas políticas. Sí. Pero creo que el gran interrogante a todo esto termina siendo cuáles van a ser las estrategias que se van a adoptar a distintas fuerzas políticas, ¿no?, para seducir al electorado en el contexto tan complejo en el que estamos. Sí. Creo que el gran interrogante pasa por eso e incluso también de cuáles van a ser las herramientas que el gobierno se va a dar para salir fortalecido, debilitado de este proceso electoral. Como bien sabemos, las elecciones parlamentarias o las elecciones de medio término suelen ser un referéndum o una evaluación por parte de la ciudadanía del desempeño que viene desarrollando el gobierno, ¿no? Sí, está bien que falta tiempo, ¿no? Pero uno nota un desinterés en la gente, un desgano, hay tantas otras cosas para pensar y tantas otras preocupaciones que, viste, que pareciera que las elecciones, a veces ni nos acordamos que estamos en un año legislativo y electoral. Mirá, la verdad que no es novedoso que la agenda de la política o los intereses de la política vayan de un lado y los intereses y las preocupaciones de la sociedad vayan por otro. La verdad que no es novedoso en Argentina, pero no obstante sí es importante que se haya resuelto este aspecto porque consideramos que estamos en un sistema democrático y lo que fundamenta un sistema democrático es la legitimidad de las personas que ocupan los cargos públicos para representarnos. Pero sí, la verdad que creo que en esto las estrategias de campaña van a tener que ser bastante novedosas, porque es muy difícil también generar una expectativa de futuro, es muy difícil generar una estrategia que vuelva a generar determinada credibilidad en la ciudadanía y sobre todo adhesión. Recordemos que, bueno, tenemos por un lado una situación de un gobierno que pareciera que está pasando por las peores situaciones, que con este acuerdo en la postergación de los pasos ganó tiempo político porque básicamente lo que se está advirtiendo de que la campaña del gobierno es la vacunación. Con este lazo de postergación de los pasos tiene un mayor periodo para cumplir con esos compromisos que había absorbido con las farmacéuticas para el ingreso de las vacunas. Y por lo otro también la oposición, que si bien esta mala gestión del gobierno de Alberto Fernández, al menos en cuanto a la apreciación de la ciudadanía, en cuanto a los números que tenemos de opinión pública, le dio vida, ¿no? Y estamos hablando de una oposición que viene de una gestión de Mauricio Macri, que si bien se fue con un núcleo de porcentaje de votos muy fuerte, fue un gobierno que se fue, un oficialismo que se fue. En ese sentido, esta mala gestión le dio vida a la oposición, pero aún así no termina de hacer pie en esta disputa que tiene internamente entre los halcones y los moderados. Sobre todo son los moderados los que no tienen la posibilidad de hacer pie. Y la verdad que parece ser sumamente compleja también de cómo la propia oposición va a poder generar un discurso unificado que genere expectativa y sobre todo que se presente como una alternativa confiable al oficialismo. Con el tema de los frentes abiertos, lo charlábamos en los últimos días aquí en Telediario Federal con nuestros compañeros y hacíamos el análisis de cuántos frentes abiertos que tiene el gobierno. Porque estamos, obviamente, la pandemia, que es absolutamente impuesta. El tema de la vacunación, que ahora parece haber mejorado, pero que estaba complicado. El tema del precio de los alimentos, que es en sintonía con la inflación. La relación con el campo. Bueno, un panorama realmente complicado, diverso, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Estratégicamente no parece ser lo más correcto de abrir tantos frentes conflictivos. Pero bueno, la verdad que ha sido una situación atípica. Y el oficialismo, en este caso también la figura del presidente, optó por, en cierta manera, continuar con
con lograr la estabilidad política dentro del propio frente interno, Claro. más que continuar por ahí con sus convicciones que estaban más marcadas en los primeros momentos en los cuales comenzó la gestión. Si bien no existe democracia sin conflicto y cada paso político que debería dar un presidente debería ser atenuar ese conflicto, la verdad que sí, ha sido bastante conflictiva la situación y creo que en este caso, y se ve también en una de las estrategias que va a adoptar el Frente de Todos para esta elección, podríamos calificarla como una actitud pragmática, básicamente vendría a ser de que se acaben los problemas internos que viene teniendo el Frente de Todos, y eso se vio en el día de ayer, en el día de ayer entre la foto de Axel Kicillof y el ministro de Economía Guzmán, sobre todo en la discusión a lo que venía siendo la cuestión de los reacomodamientos tarifarios, en donde hubo conflictos con el núcleo más duro del kirchnerismo en la imposibilidad o la diferencia que tenía el propio ministro con el secretario de Energía. Pero sí, hay mucho conflicto. Jeremías, entonces repasemos, ¿qué se decide hoy en el Senado? ¿Cuán importante es hoy la sesión? Sí, en realidad se votan otras cosas también interesantes, sobre todo la cuestión también de lo que hace a la ganancia de las empresas, que ahí hay un debate muy importante. Pero bueno, en este caso creo que la cuestión de la PASO termina siendo lo trascendental, sobre todo porque marca determinada previsibilidad y tanto gobierno y la oposición se llevaron o se resguardaron algunos intereses individuales que tenían cada uno de ellos en un común marco de acuerdo sobre una cuestión trascendental que hace a un sistema electoral y por ende un sistema político que, bueno, es importante que la dirigencia política se ponga de acuerdo. En este caso quiero hacer una comparación de las enormes dificultades que está viviendo la región, tanto en el Cono Sur como a nivel latinoamericano, donde el nivel de conflictividad político, más que nos pese, es increíblemente superior al de la Argentina, e incluso que hasta ponen en juicio la estabilidad democrática. Con lo cual, si bien nosotros siempre estamos cansados de la grieta y cansados de ver que los políticos se peleen, parece que en algunos puntos logramos ponernos de acuerdo y creo que eso es valeroso de destacar. Bueno, por eso también es importante, ¿no? Preservar la institucionalidad de la República, una palabra tan utilizada y politizada en estos momentos, pero que justamente es eso, ¿no? De estar sosteniendo este sistema democrático aún en pandemia, porque es realmente muy importante. Y lo que queda claro, más allá de las disputas políticas, Jeremías, es que cuántas discusiones, cuánto tiempo hemos gastado de todos los espacios en discutir pasos en ese momento. Queda más que claro que la situación sanitaria no estaba dadas las condiciones para que se lleven a cabo tal cual estaba previsto el cronograma, ¿no? Y lo que pasa es que es como decíamos recién, ¿no? La enorme distancia que existen entre por ahí las élites o la clase política de las preocupaciones de la ciudadanía, y sobre todo cuando priorizamos utilizar un estilo de comunicación y un estilo de práctica política que esté sumamente supeditada a los intereses individuales y políticos de cada fuerza, y no pensar en esta situación de crisis que implica el manejo de otras decisiones, que implica también el establecimiento de otros marcos comunes de acuerdo. Y la verdad que parece ser preocupante que la dirigencia política por ahí no haya estado a la altura, sobre todo en cuanto a la credibilidad que era necesaria lograr entre ciudadanía, y además también de los gestos que se necesitaban de la política para que se viera que el esfuerzo lo están haciendo todos y no solamente algunos. Es así. Jeremías, hoy también en la sesión, sigo porque otro tema importante es que se va a discutir es la validez del DNU. Tanto que se está hablando de los DNU del presidente con respecto a las restricciones, a las medidas sanitarias. Sí, eso es una cuestión formal, no habría inconvenientes con eso. Recordemos que en la Argentina, para que un DNU sea válido, debe lograr mayoría simple en cualquiera de las dos, tanto sean diputados como senadores. Y bueno, por ejemplo, uno de los presidentes que más utilizó esta metodología fue Fernando de la Rúa. Recordemos que era un presidente que sí tenía una característica, que era un presidente sumamente débil al no contar con mayoría en ambas cámaras, incluso hasta después terminó sin en ninguna de las dos cámaras obtener mayoría, pero bueno, utilizan esta metodología. Es un paso procedimental, se va a validar, pero bueno, es una exigencia que se cumple, y bueno, es importante también destacar como así también la cuestión de la recaudación de que se va a valer el gobierno con esta reforma en lo que hace a las ganancias de las empresas, ¿no? Supuestamente se calcula alrededor de unos 100 millones que se estarían recaudando, cuestión no pocamente importante en cuanto a la necesidad que tiene también el gobierno de la recaudación para parar un poco el déficit fiscal en este contexto de crisis.
Jeremías, hablaba de la importancia de la fortaleza de un gobierno en cuanto a las cámaras, senadores, diputados, obviamente. ¿Cuánto se juega el oficialismo en estas PASO, en estas elecciones que se vienen? Digo, ¿cuántas fichas que se pueden perder, ¿no? Y se puede reacomodar esa fortaleza. Sí, se juega muchísimo, la verdad que se juega muchísimo porque se juega nada más y nada menos que la mayoría de las cámaras. Claro. Y eso hace a la limitación después que tiene o no el gobierno de llevar a cabo los proyectos. Es muy importante, creo que va a ser muy definitorio lo que pasa en algunas provincias, hay que estar muy atentos. El gobierno podría perder algunos números de senadores, con lo cual eso sería bastante poco positivo para la administración, y eso también en cierta manera mostraría una oposición que se puede fortalecer. Esto veremos cómo sucede y cómo termina siendo también el comportamiento electoral. En una elección parlamentaria, el voto, por utilizar una terminología que por ahí se utiliza en el estudio de comportamiento electoral, es un voto menos responsable en cuanto a que la ciudadanía opta por opciones más diversas. Pero bueno, estamos en un contexto de polarización bastante grande, y la verdad que creo que va a definir muchísimo el escenario del 2023, ¿no? Claro. ¿Y cómo se encuentra la oposición frente a estas elecciones? Bueno, yo lo decía anteriormente. Yo creo que hay una oposición que tiene vida, hay una oposición que en cierta manera, a partir de las propias ineficiencias y la falta de gestión por parte del gobierno de Alberto Fernández, o la gestión que no termina de ser positivamente valorizada por la opinión pública, la oposición sí tiene una posibilidad. La gran dificultad que está teniendo la oposición es en que esta tensión entre los moderados y los halcones, los moderados no terminan de hacer pie, y la oposición también se muestra como algo desdibujado, ¿no? Sí. En esta lucha de estrategia, ¿no? Tenemos un ejemplo muy claro de lo que fue Patricia Bullrich, haciendo una acusación muy fuerte con la cuestión de Pfizer, que podemos calificar como irresponsable, pero que pujen estas tensiones, ¿no? De cómo alguien hace una jugada personal no estratégica y cómo eso incide también en la estrategia general de la oposición, o incluso también de cómo termina eso teniendo un mayor impacto y un mayor golpe de efecto que la implementación de una estrategia más desde una posición racional, moderada, de propuesta que podría expresar, por ejemplo, Larreta, Lustó, etc. Creo que la oposición todavía no termina de encontrar ese metadiscurso que la ponga como una alternativa confiable para la ciudadanía aún. Bueno, y tampoco aparecen los candidatos, ¿no? Si bien algunos ya comenzamos a estar observando, a estar viendo de un lado o del otro, todavía no se muestran todas las cartas. No, aún no. Y creo que eso va a ser importante, va a ser esencial, porque se juega algo muy importante en cuanto al día después, ¿no? de esta elección. Sí. Y la continuidad. Y estamos viendo también muchas operaciones mediáticas en torno a las candidaturas, ¿no? Claro, el juego de la política siempre presente. Quedan 2 años de gobierno todavía, con las cámaras, la composición, así que es unas elecciones realmente muy, pero muy... Y se van a venir discusiones no menores. Por ejemplo, se advierte de que la negociación del Fondo Monetario llegaría después de la elección, con lo cual pensemos qué distinto sería un acuerdo con un gobierno triunfante y qué distinto sería una negociación con un gobierno en derrota. Entre tantas cosas. Entre tantas cosas. Entre tantas cosas que tenemos que resolver, ¿no? Exactamente. Y además en la legislativa siempre se intenta, como vos los marcabas también por ahí, no se polariza tanto, aunque vamos a ver qué es lo que pasa con esta grieta tan presente en la República Argentina. Muchas gracias, Jeremías. Jere, un fuerte abrazo. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias. Es un placer. Hasta luego. Hasta luego.